Hola, ¿cómo están? Soy Gardo Lovera y quiero hacer una reacción con respecto a cómo se ha diseñado y cómo ha variado el crecimiento y la conformación de la capital del Perú, que es Lima. Originalmente este iba a ser un video donde iba a hablar un poco del fenómeno del Niño, pero me encontré con este experto, Ricardo Boll, que es un asesor científico de un programa que se llama Nativa, entiendo que es un matinal, donde va a contar cómo ha evolucionado el tamaño, la proyección y la coordinación que tiene Lima y que a qué debe aspirar Lima como desarrollo de ciudad. Entonces los invito a ver mi reacción sobre la opinión y qué nos cuenta Ricardo Boll, asesor científico de Nativa. Lima, sí. Celebramos un nuevo aniversario de la fundación de Lima. Por supuesto, Lima existía antes de que llegaran los españoles, pero es un momento, digamos, clave en el imaginario nacional, la fundación de Lima, ¿no? Las tres veces coronada villa, porque además, claro, Pizarro llega un 6 de enero, que es la bajada de reyes, claro, ¿no? Entonces hay una corona por cada uno de estos reyes. Pero Pizarro se toma 12 días pensando si debería fundar Lima. ¿No? Entonces, claro, Pizarro llega en enero, pensemos una situación como esta, ve las playas, calor, sol, claro. Un valle fértil, seguramente pues hizo su parrillada, se fue a surfear y dijo, esto es un paraíso, voy a fundar Lima aquí. El día 18 funda Lima. Pero, ¿cómo era esta ciudad y cómo ha ido cambiando? Porque estabas hablando... Oye, esto es muy interesante porque les quiero decir, Temuco, la ciudad donde yo estoy, no tiene ni siquiera 200 años, tiene 130 y tantos años, me van a retar los de Temuco porque no me acuerdo la fecha. Nosotros no fuimos anexados al territorio chileno producto de lo que se denomina la pacificación, que en realidad es una guerra entre la República de Chile y los pueblos mapuches, ¿cierto?, que existían en la zona donde yo vivo. Entonces nosotros no tenemos bicentenario, fuimos anexados posteriormente al territorio, o sea, no tenemos 200 años. Y me impresiona a mí cuando veo la foto de mi ciudad cómo ha ido creciendo. Somos una ciudad de 350.000 habitantes, donde llegan 100.000 personas casi al día, 450, ¿cierto? Y se ha extendido una ciudad muy moderna al sur de Chile, ¿cierto? Algunos les llaman la atención porque como somos la zona eminentemente mapuche, piensan que en el imaginario, como dice Ricardo Boll, somos como algo así como un pequeñito África, ¿cierto? Que se van a pillar con chozas, rucas se llama la vivienda de los mapuches. Y no es así, se viven con una ciudad moderna, con una zona rural donde todavía existen tradiciones, pero es la tradición. Pero como ha crecido la ciudad, y nosotros tenemos un río, que es el río Cautín, y ese río también se desbandaba, y hubo una obra de un alcalde, yo digo que es la obra más importante, que son las defensas ribereñas, es decir, rocas que se pusieron de un alto costo, ¿cierto?, que son construcciones, no llegar a poner piedras para evitar que el río se ampliara. Y no tenemos las mismas lluvias y los mismos caudales que teníamos antes por la falta de agua. Entonces me gusta cómo va a explicar él, disculpen que hable tanto, pero una reacción, para ver cómo creció Lima, ¿cierto? Y con la importancia que tiene para todo el subcontinente americano, ¿cierto? Porque era la base del virreinato, ¿cierto? Entonces sigamos viendo. Hablando de los retos que tenemos, sí, claro. Pero Lima ha enfrentado una serie de retos a lo largo de su historia y los ha superado más o menos bien. Entonces tenemos que pensar un poquito qué lecciones hemos recogido, qué fortalezas hemos desarrollado a lo largo de estos 500 años, pero también pensar y soñar una nueva ciudad. Así que empecemos con este mapa, que es de el año 1610, es una reconstrucción de Bromley, y tenemos esta ciudad perfectamente cuadriculada, ¿no?, en lo que llamamos el damero de Pizarro. Y si pueden ver, cruzando el río hacia el norte, tenemos primero arriba el Cerro San Cristóbal, pero tenemos también ya en esa época... Ah, no sabía. Tienen el mismo nombre, el Cerro San Cristóbal. Se acuerdan que San Cristóbal también en Santiago. Oye, tiene 500 años y mi ciudad no alcanza a tener 200, increíble. Y como bien dice Boll, esto es contando desde que llegaron los españoles, porque antes existía, no como Lima, entiendo yo, ¿cierto?, la denominación que tenía de los pueblos incas, la ciudad. La parte del Rímac. Y a la derecha pueden ver esta especie de rectángulo extraño, sí, que justamente es Barrios Altos. Okay. Entonces ahí van a ver una especie de rombo, que justamente es la Plaza Italia. Mira, pues. ¿Sí? Y ya estaba planificada esta ciudad, ¿no? Eso es bien interesante porque es como una ciudad afuera de la ciudad, está perfectamente planificada. Pero en general todo se ve muy ordenado, muy cuadrado, a 100 años de fundación de la ciudad, Ricardo. Así es, ¿no?
sí. Esta es, digamos, la casi ciudad fundacional. Estamos Claro. en pleno, ya se acabó el proceso de conquista. Así es. Estamos en plena colonia y tenemos esta ciudad amable junto a un río que trae una brisa, que además permite la agricultura. Era un paraíso. ¿Qué hemos hecho con esta ciudad? Bueno, 100 años después tenemos una ciudad completamente distinta. Claro. Tenemos en pleno siglo XVIII una ciudad amurallada, ¿no? Que en Europa eran ciudades del siglo XV. Claro. O sea, 300 años después decidimos subirnos a una moda que es la idea de amurallar, proteger una ciudad. De los piratas, ¿no es cierto? No solamente eso, sino además de esclavos que podrían amigo mío. soliviantarse. Y claro, y esta ciudad tenía... Oye, a mí me mató soliviantarse. No lo había buscado. Lo voy a buscar. Se aprende siempre algo, no, soliviantarse. Oye, pero tienen razón, se van adquiriendo modas. Recuerden ustedes que, no sé, pues ya aquí en Temuco y en Chile ya pasamos la moda de el piso flotante, ¿cierto? Que no podíamos todas las casas piso flotante. En la moda de los adoquines, que son antiguos, en nuestra ciudad todavía quedan adoquines, ¿cierto? Porque están las calles pavimentadas. Se van aplicando modas de construcción, ¿cierto? Yo me acuerdo siempre, miro mis cortinas acá y ellos decían persianas, ¿cierto? ¿Se acuerdan esto que se van cerrando? Eso ya no se usa mucho. Se usan los blockouts, ¿cierto? Y otro tipo de cosas. Van cambiando las modas y van llegando atrasadas, ¿eh? Porque normalmente copiamos modas de Europa, Estados Unidos. Y claro, no había pensado que la construcción amurallada era una moda arquitectónica. Tenía sus funcionalidades, pero acá llegó con retraso, ¿cierto? Por los medios de comunicación y tal vez los mismos recursos. Interesante, ¿eh? Puertas que se controlaban, era una ciudad muy controlada, pero también estaba pues encorsetada, estábamos atrapados en esta es lo ciudad. que hace la muralla. Y Pues. fíjate que casi no hay espacios agrícolas, ¿no? Se ve un poquito hacia el oeste, se ve un poquito hacia el sur. A propósito, este mapa está al revés. A propósito, lo he volteado porque para que el norte esté arriba. Fíjate cómo ha crecido el Rímac. Y fíjate que ven unos puntitos junto al río, tanto hacia el oeste como hacia el este. Sí. Áreas agrícolas. Y no, esto es justamente una arboleda. Mira. Son arbolitos, No porque además te los ves creo. perfectamente en fila, ¿no? Eso no es... Claro, esos puntitos que ven arriba, esto de acá entiendo yo, y todo esto son, es una arboleda, ¿cierto? Por decirlo así, un bosque ordenado, ¿cierto? Una alameda, diríamos acá, la alameda Bernardo O'Higgins, que en la calle principal de Santiago era antes una plantación de álamos, ¿cierto? Y aquí árboles, no sé qué árboles habrán sido los originarios que se tienen ahí, sigamos viendo. Jamás se me hubiera ocurrido, Ricardo. O sea, ya estábamos pensando en que la ciudad necesitaba áreas verdes, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época todavía la ciudad, el concepto de ciudad se opone a campo. Okay. Entonces el campo es salvaje, tiene la naturaleza, tiene plantas, pero la ciudad es lo contrario. La ciudad es el orden, la ciudad es el cemento, la ciudad es la piedra, la ciudad no necesita plantas porque está rodeada por plantas. Entonces, ya vemos aquí, digamos, un pequeño reto. Perdón. Lo que vemos es que la muralla entonces representa en un momento una respuesta, pero también un problema. Así que va a haber que bajársela. Para el siglo X, para el comienzo del siglo XX, vemos una ciudad más libre, pero además una ciudad en su contexto. Fíjate que tenemos una Lima que ya superó la muralla. Claro. Queda muy poquito de esta muralla, felizmente todavía quedan unos cuantos bastiones, unos cuantos pedacitos, y una ciudad que está comunicada con el Callao, porque depende del puerto, de esta comunicación con Europa para las exportaciones, ¿no es cierto? Para la comunicación, además, ¿no? Eso en 1908, ¿eh? 1908. Estaba pensando, ¿tendrán parientes ustedes de esa época? Mi abuelo nació en 1890, mi abuelo paterno, y su papá antes de esa época. Bueno, los que me han preguntado por Lovera, ¿cierto? Sí, efectivamente ya después de 300 años, después del 1890 mi abuelo, uno ya es chileno, pues no tiene ninguna vinculación, pero sí por ahí hay un cronista que se llama Mariño Lovera, ¿cierto? Que, si no me equivoco, se venía con Pedro Valdivia, digo Almagro, ¿cierto? Eran lugartenientes, por decirlo así, de Pizarro. Hoy estoy hablando muy despacio, ¿no? Sigamos viendo. Oye, qué interesante la evolución de la ciudad, para que sepamos cómo van creciendo. Además, ya se ve más desordenado, ¿cierto? Entendemos que parece que comenzó con una proyección de otro tipo. Yo no sé si les pasa a ustedes en sus ciudades, pero uno de los reclamos persistentes que tenemos en Chile es que cuando se proyectan nuevas obras, se proyectan a muy baja población. Por ejemplo, en Temuco se creó un aeropuerto se modernizó el aeropuerto, se trasladó de un lugar a otro, creo que con un estacionamiento, supongamos, de 1000 autos.
Y hubo un evento que se realizó meses después, que fue la Copa América, y el estacionamiento quedó pequeño y ahora va por una nueva modernización. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hizo más grande? Nos pasa con los reclamos que hay, por ejemplo, cuando son superadas todo lo que tiene que ver con las aguas lluvias, ¿cierto? Por decirlo así, los túneles de agua lluvia, todo lo que es el drenaje de la ciudad. Y uno dice, oye, ¿por qué no lo hicieron más grande al tiro? ¿Por qué no pensaron esto? O las calles muy estrechas, ¿por qué no lo hicieron con 4 pistas y no 2 pistas? Como por ejemplo se dice que todo lo que tiene que ver con las aguas lluvia y el drenaje en Londres, que todavía sigue soportando el crecimiento de la ciudad. Entonces, muy cortoplacista toda nuestra inversión, entonces hay que ir pensando en las proyecciones. Ya hemos visto el aeropuerto que se va a modernizar. Mis amigos me corregían diciendo, no es que se vaya a ampliar, es un nuevo aeropuerto ya. Y ese aeropuerto tiene que estar proyectado para el aumento de la población y el aumento de la gente que va a ir a Perú. Lo mismo nos pasa a nosotros en Chile, que tenemos que proyectar mejoras, pero no pensando, por ejemplo, en una ciudad como la mía que tiene 350.000 habitantes, no en 400, sino en 500, 600.000 habitantes que van a estar, para que no nos pillamos con la sorpresa, sino vamos a estar construyendo cada cierto tiempo. Entonces, no sé si ustedes recordarán, no hay nadie que esté viendo el canal que sea el 1908, pero si se ha producido un desorden en las construcciones, porque también hay mucha corrupción a veces en todos los movimientos inmobiliarios, entonces se trata de sacar las zonas agrícolas y hay zonas donde no se debiera construir, se construye, se modifica el cauce de los ríos, no va por donde debiera ir. Así que sigamos viendo, si no voy a alargar mucho. ¿Qué dice Ricardo Bon? Interesante esto. Recordemos que en 1900 recién aparecen los autos. Hasta ese momento todavía se caminaba, se iba en mula, caballo, barco, ¿no? Y tren, que era lo más moderno en ese momento. De hecho, esa línea que ven que une el Lima con el Callao es el tren, más pegado hacia el río, sí, ¿no? Yeah. Ese es el tren. Vemos también otros centros poblados, ¿no? Vemos Magdalena, vemos Pueblo Libre, vemos Miraflores, Barranco y Chorrillos y vemos Surco. Por supuesto. Por eso es que se dice que Lima es una conurbación. Lima se ha comido, digamos, ha incorporado, casi como una ameba, ha crecido, ¿no es cierto? Y se ha unido con otros centros poblados. Okay. Y todos estos... Esto pasa en región metropolitana, Santiago Centro, que tiene muchas comunas. En mi ciudad Temuco tiene Padre Las Casas, nos atraviesa un puente. Las grandes aglomeraciones de ciudades en Chile serían Viña del Mar, Valparaíso, que están juntitos, Concepción, Talcahuano, ¿no es cierto? Para qué decir Santiago, no sé si Rancagua con Machalí, y nosotros en Temuco, Puerto Varas en el sur, ¿cierto? Y en el norte no, porque están muy alejaditas todas las ciudades, estamos más apretaditos en el centro y en el sur de Chile. Entonces no sabía cómo había crecido Lima, así que me pareció muy interesante, o sea, se fue juntando con las otras localidades que había en comuna en esa época, y como dice, se fue expandiendo y comiéndose las otras ciudades. Estas que ven ahí son canales. Mira. Porque Lima estaba llena de haciendas. Un valle, claro. Estas haciendas han dado orden también a la ciudad, porque muchas de estas haciendas se han convertido en distritos. Claro. Por ejemplo, Rizo, por ejemplo, La Calera. Tenemos una serie de procesos de urbanización que justamente se han dado durante el siglo XX. Pero esta es la ciudad... ¿Me pueden clarificar esto los distritos? Porque miren, nosotros tenemos una ciudad, que puede ser comuna o no, pero digamos tenemos una comuna. Nosotros decimos macrosectores, tiene un conjunto de poblaciones, que las poblaciones, por decirlo así, son villas, ¿cierto? Poblaciones, villas. Y no tenemos división en distritos. No tenemos división en distritos, que entiendo que dicen barrio, nosotros también decimos barrio. Por ejemplo, yo soy en el barrio Estadio. Y dentro del barrio Estadio, que es un macrosector también, hay distintas poblaciones, ¿cierto? Distintas poblaciones, y ahí pueden haber villas, ¿cierto? Que son, nosotros también tenemos cuadras, tenemos también ordenadito ahí. Entonces, si me pueden explicar cómo era la división en distritos, por favor. Hoy hay amigos que explican muy clarito, explican muy clarito de los que van escribiendo. Por ahí los vamos a recordar un día, pero hay algunos que han entregado datos muy buenos. Nos dan datos de video, vamos a seguir viendo, pero hay que ir paso a paso. Sigamos con la información, está interesante esto. Del inicio del 20. Pasemos a 1940, pido disculpas porque me he equivocado, he repetido el número, pero este es un mapa de 1940. Ok. Fíjate esta ciudad, como te decía, cómo va creciendo, cómo va ocupando el valle. Nos va dejando sin tierra agrícola, buscando acercarse primero hacia el sur, hacia los balnearios. Los balnearios que antes eran, digamos, lugares de descanso,
de pronto pasan a ser parte de la ciudad. Claro. Entonces comienzan a hacerse colegios, por ejemplo, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Pueblo Libre, comienzan a hacerse urbanizaciones. No, y la movilidad ya no es un problema tan grande, digamos, ¿no? Bueno, justamente porque en esta época, a comienzos de siglo se hace esta gran avenida Leguía, que hoy día se llama Avenida Arequipa, que permite incorporar estos espacios, pero ya teníamos trenes, y teníamos el tren que iba a Chorrillos y de allá a Lorín, y tenemos el tren que iba hacia la Magdalena. Ok. ¿Sí? ¿Tranvía había ya en esta época? Bueno, tren o tranvía. Pido disculpas, Okay. así es. Bueno, en 1940, que es este mapa, insisto, pido disculpas otra vez por el año, tenemos otros procesos externos. Primero, en 1940 tenemos un gran terremoto. Claro. Entonces, este terremoto genera una migración, ¿no?, de los alrededores a la ciudad. O sea, si tu casa se cae, si tu familia ha muerto, tú dices, voy a empezar otra vez aquí, o más bien me voy a una ciudad moderna, porque en 1940 Miraflores era el modelo, Barranco era un super barrio, tenemos por ejemplo La Perla, tenemos Magdalena que estaba incorporada. Entonces claro, Lima seguía creciendo, iba construyendo edificios modernos, los primeros rascacielos. Entonces claro, Lima se convierte en un objeto de deseo. Mejor me voy... Oye, bueno, hoy día estuve yendo al médico y viajé a la comuna cercana, fui a pie y le comentaba a mi hijo que hay un barrio que se conformó por la gente que llegó por el terremoto del 60. Yo no lo viví, estaba un poquito lento, yo no viví el terremoto del 60, pero estoy cerca, está Puerto Saavedra cerca de la costa y nosotros estamos a 130 y tantos kilómetros de Valdivia, donde fue el epicentro del terremoto más grande que existió en el mundo, ¿cierto? En el año 60. Y por lo tanto, las localidades costeras de la Araucanía, que es la región donde yo estoy, fueron arrasadas y muchas de esas personas se fueron a vivir a localidades como la de donde vienen mis papás, Nueva Imperial, a la costa, y en Temuco donde yo vivo, y hay barrios donde la gente que llegó fue producto de esta catástrofe, como nos está aplicando Ricardo Boll, que también en Lima hay barrios donde llegó migración interna, ¿cierto? Producto de un desastre, como también después supongo que habrá migración laboral. Una ciudad empieza a crecer, hay más trabajo y la gente quiere emigrar del campo, pueden haber motivos de mejorar expectativas o porque hayan problemas climatológicos, ¿cierto? Que haya afectado a las tierras. Que creo que es lo que está pasando en Centroamérica, que está produciendo esa migración hacia México, Estados Unidos, producto de que en Centroamérica creo que hay un problema de sequía también fuerte. Sigamos viendo. Interesante lo que dice Ricardo Boll. Voy a Lima, empiezo en Lima y aparece lo que Matos Mar llama el desborde popular. El desborde popular, claro. ¿No? Entonces tenemos esta especie de huaico, pero huaico humano, de gente que llega a Lima buscando una mejor vida y que se asienta en las márgenes de la ciudad. Por eso es que también se habla de asentamientos humanos marginales, porque están al margen de la ciudad. Lamentablemente también al margen de la economía, al margen de los servicios. Es un concepto más complejo. Pero comienzan a aparecer lo que en ese momento se llaman barriadas alrededor del río, ¿no? Y en los bordes de la ciudad. Sí hay algunos intentos de... Oye, entiendo que estas barriadas son sectores populares obreros que se ganan ahí, o de trabajadores o personas que llegan a la ciudad y vienen a buscar empleo. Nosotros les decíamos poblaciones callampa, porque surgían así como los champiñones, ¿cierto? Como las callampas en muchos lugares. Y se originan por tomas, la gente se tomaba los terrenos, se construían ahí. Y se van construyendo campamentos, que son soluciones habitacionales muy ligeras, ¿cierto? Construcciones de papel, de cartón, madera, que se va haciendo con desecho. Uno de los logros que había presentado Chile antes de la pandemia, y antes de los procesos migratorios que se produjeron antes de la pandemia, ¿cierto? 2019-2018, es que se estaban acabando con los campamentos. En Chile estábamos terminando con los campamentos, por decirlo así, con las poblaciones que habían. Producto de la migración, volvieron a aumentar los campamentos, tenemos nuevamente campamentos, muy fuerte se nota, y con el costo de la superficie del terreno y el costo para acceder a un crédito bancario para la clase media, para poder comprarse una propiedad, y la falta de terreno para poder acceder al subsidio estatal, y el Estado no puede comprar terreno porque están muy caros y faltan terreno, estamos volviendo a ver esto, lo que serían estas barriadas que habían en ese tiempo. No sé si están sufriendo el mismo fenómeno ustedes allá en Lima de que está aumentando la ocupación irregular de terrenos producto de que el terreno es caro, de que no existen poblaciones. Y cuando se ocupa mucha gente una vivienda, por ejemplo, si yo fuera papá, tuviera mis hijos mayores y por falta de empleo o por vivienda vienen a ver conmigo, nosotros decimos allegados. Allegados. Y ahora, producto de los incendios de Viña del Mar y Valparaíso,
hay como una cifra negra de saber cuánta gente vivía en un lugar. Lo sabrá la Junta de Vecinos, pero podrían haber visto muchos allegados y muchos irregulares. Por lo tanto, no van a haber títulos de dominio, no van a ver cómo demostrar quién vivía ahí. También porque es producto de una toma. Se ha ido regularizando, pero hay dificultades. Sigamos viendo lo que pasa con Lima. Acogimiento, digamos, de incorporación. Por ejemplo, La Victoria. Okay. La Victoria fue un gran modelo de desarrollo urbano con grandes conjuntos habitacionales. Claro. Que todavía existen, les recomiendo pasear, especialmente interesantes arquitectónicamente, pero que no fueron suficientes, ¿no? Entonces, bueno, ya se acerca el fin de siglo y vamos a ver un gran intento de justamente nuevo ordenamiento de la ciudad. Y tenemos en los años 90 un plan modelo, un plan que todavía es mítico para los planificadores y urbanistas en el Perú, que es el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima Callao, que va del año 1990 hasta el año 2010. Y pensamos en una ciudad para los próximos 20 años. Este es el plan del alcalde Andrade, ¿no? Que nos dejó un legado importante que debió seguirse, que claro, la ciudad ciertamente otra vez tiene procesos enormes, ¿no? La ciudad llega a 10 millones en esta época, pero vamos a ver algunos de los mapas que nos dan una idea de la ciudad que se soñaba. Este es un mapa especialmente interesante porque vemos primero la carretera panamericana con la vía de evitamiento, vemos digamos, un eje norte-sur, un eje este-oeste, que sería la carretera central, pero vemos esta línea punteada que es una nueva carretera evitamiento, que ya estaba planificada y que debió terminarse en el año 2010. Okay. Ahora, hablabas del alcalde Castañeda. Lamentablemente el alcalde Castañeda no solamente no siguió el plan, sino que además dejó a la capital del Perú sin plan. O sea, él se fue y Lima no tenía plan. Entonces, la alcaldesa llega y lo primero que hay que hacer es un plan, pero a elaborar un plan demora años, ¿no? Porque hay que hacer un buen diagnóstico, por supuesto. En fin, además tiene que ser participativo por ley. Entonces veamos el siguiente mapa y vamos a poder ver este concepto de anillos viales que en los años 90 se impuso. El siguiente, por favor. Y vamos a poder ver estos anillos alrededor de Lima para poder no solamente ir de norte a sur y de este a oeste, sino además bordear la ciudad en diferentes... Oye, si nos ve algún amigo arquitecto, diseñador, ingeniero vial, los anillos viales son lo equivalente a las circunvalaciones que tenemos en Chile. En Chile habían proyectos de circunvalaciones. Entiendo que se van haciendo anillos para que uno pueda tomar un recorrer gran parte de la ciudad. Supongo que habrá un anillo que corresponde al centro, a alguna zona periférica de importancia y relevancia, y conectándolo, ¿cierto? El problema es la conectividad. Escuchaba yo, tuve la suerte de hablar con el alcalde de Bogotá, el creador del Trans Bogotá, y explicaba que lo importante es reducir los tiempos de distancia, ¿cierto? Que la gente se traslade poco y que tenga, sacar vehículos, que es difícil sacar vehículos de las calles para tener más transporte público, y el transporte público tiene que ser calidad. A nosotros nos ayuda un poquito la electromovilidad, el aumento del ciclismo, ¿cierto? Pero veamos lo que dicen los anillos, a ver, y este diseño para Lima. Escalas, ¿no? Como si fueran círculos concéntricos, sí, claro. Podemos evitar el tráfico dando la vuelta. Esto justamente a partir de corredores viales, a partir de vías expresas que, la acabas de mencionar, no han sido todavía terminadas terminando el primer cuarto del siglo XXI. Bueno, luego tenemos un nuevo plan, porque este plan ya queda descontextualizado y la alcaldesa nos deja con un nuevo plan, que lamentablemente no quedó en nada, pero cuyo primer punto a favor, debo decir, es que incorpora el concepto de lomas en la planificación de la ciudad. Primero tenemos estos valles que deben ser protegidos porque no solamente son espacios de recreación, sino que además producen alimento. Pero luego tenemos toda la zona de lomas que bordea Lima, que debe ser protegida, porque es un ecosistema especial, porque además vivir ahí es estar sometido al polvo y al sol en verano, y a la niebla y a la llovizna en invierno. Entonces como que no son buenas zonas. Pero también incorpora el concepto de centralidades. Van a ver ahí unos circulitos chiquitos y unas zonas rojas, que son las zonas, digamos, neurálgicas de la ciudad en términos de servicios, industrias, etc. Aquí se hablaba de las limas, Ricardo. Así es, ¿no? Ya está consolidado el Lima Norte, el Lima Sur, Lima Este, y se habla de una ciudad policéntrica, o sea, tiene diferentes centros, porque la idea es que no...
Eso está pasando también en mi ciudad y entiendo que en varias, que para evitar también la movilidad se están trasladando servicios, ¿cierto? Supongamos que el servicio de identificación en Chile, el registro civil con distintas sucursales, el Banco Estado, que es el banco principal del Estado, distintas sucursales, centros médicos, ¿cierto? Que nosotros le decimos, no son todos hospitales, son centros de salud familiar, los CESFAM, en distintos lugares, para que la gente tenga cerca. Y efectivamente para que no se produzcan estos grandes traslados desde un lugar que yo vivo a trabajar en otro lugar y después ir a otro para la situación de escolaridad o de salud, para evitar la movilidad. Estaba pensando que nosotros íbamos a hablar un poquito del cambio climático y el fenómeno del Niño, pero entiendo que el desarrollo de la ciudad también apunta a eso, porque más adelante irá a hablar Ricardo Boll que con eso hay que prevenir también qué pasa con estos fenómenos que aquí supongo yo que son el aumento del caudal de los ríos, que también puede pasar en mi ciudad y en varias de Chile, deslizamiento desde la cordillera. Santiago sufre mucho de esto. ¿Y qué pasa con esos fenómenos naturales producto del calentamiento global? Y también el diseño y cómo el ser humano va ocupando el territorio. No todo el mundo tenga que venir al centro de Lima así es. a trabajar, a estudiar, a ir a un hospital, sino que justamente la ciudad esté descentralizada. Entonces tenemos primero, digamos, 4 conos, ¿no? Digamos, el Callao sería el oeste, tenemos Chosica al este, el cono norte, el cono sur. Pero otra vez llega un nuevo alcalde, tenemos al que fue alcalde de Miraflores, Muñoz, y nos deja un nuevo plan, que es el plan de desarrollo concertado al año 35. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Y finalmente acaban de presentar el nuevo plan hasta el año 2040. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué Lima es la que vamos a tener en los próximos años? Lima tiene que ir a otra velocidad. No tenemos, ni siquiera sabemos si somos 10 o 11 millones de personas. Podríamos dejar... Buen dato, ¿eh? Ustedes se preguntan y me decían algunos amigos, oye, pero que ¿cómo no van a conocer el Perú? Claro, sí, yo les digo, sí. Hay gente en Chile que no conoce Santiago. Hay una gran población del sur de Chile que no conoce el norte de Chile. Hay muchos chilenos que no han salido fuera de Chile. Y por lo tanto, no conocen el Perú, que no les gusta conocer el Perú. Pero nosotros también tenemos un desconocimiento de la población. Ustedes dicen aquí 10 millones de habitantes, Chile tiene 18. O sea, ya la capital del Perú es más de la mitad de la población de Chile. Entonces, para que cuando ustedes yo les comento, no conozco este lugar o no conozco acá, me digan, oye, pero ¿cómo no lo conocen? No, es que en realidad no todos tenemos la opción o hemos tenido el tiempo para conocer distintas ciudades. También me preguntan, oye, ¿y por qué tanto Perú? Bueno, es que la idea de las reacciones también es conocer un poquito más. Y yo he hablado de los dos países que más me llaman la atención a mí, con los cuales tengo más cercanía, los mexicanos, ¿cierto? México, y el Perú y Argentina, que nos limita al lado porque hay bastante influencia. Y es para también conocer, yo no tengo aquí, pero por ahí les voy a mostrar otro día unas piezas que tengo de mi primer viaje en Perú, muy niñito, ¿no? Tuve la oportunidad de ir muy chiquito y me impresionó bastante el ver y después cómo iba avanzando. Entiendan que principalmente... para nosotros es más fácil si vamos a Arica, ir a Tacna, y lo que conocemos más es Tacna, ¿cierto? Y me llama la atención Lima, y ver cómo está este crecimiento, que tiene que ver mucho con cómo se proyecta en la ciudad y qué tenemos que ir viendo para cómo se han resuelto estos problemas y este plan de desarrollo. Ya me fui por las nubes, sigamos con esto. Para 1 millón de personas, digamos, ignoradas, ¿no? Sin servicios, sin posibilidades de desarrollo. El último censo fue en el año 2017, entonces, claro, ya tenemos que comenzar a preparar el próximo. No hay un buen sistema de recolección de información en los distritos. La gente se muda y no se inscribe. No es obligatorio inscribirse en los distritos. Hay gente que sigue inscrita con su DNI en el distrito en el que no vive para poder votar más fácilmente. Sí. Hay unos desplazamientos enormes en esta ciudad. Realmente estudias en un distrito, tus hijos estudian en otro, o tú trabajas en otro, vives en otro. Haces tus compras en otro. El transporte juega un papel importantísimo en el desarrollo de una ciudad. En este último plan, quisiera decir que hay otro gran aporte. Ricardo, que nos gane el tiempo. Solamente esta última imagen, por favor, una más, por favor, que es esta. Wow. Yeah. Que primero nos vuelve a hablar de una ciudad policéntrica, pero además, digamos, deja en claro a través de este mapa que la ciudad de Lima depende de su entorno. Y sobre todo depende de los valles andinos. Claro. No, depende para el agua, depende para la comida. La comida no se produce en Lima. Las papas vienen de Junín, vienen de Ica, las cebollas y el ajo vienen de Arequipa.
hay productos que vienen de todo el país hasta Lima. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger el entorno de Lima, el entorno natural del que dependemos para el agua, para energía, para recreación, ¿no? Y además para el propio crecimiento urbano, o sea, porque hay zonas urbanizables alrededor de Lima. Así que bueno, la Lima que tenemos no tiene por qué ser la Lima que tendremos. Así es. Y esto dependerá de todos nosotros. Los municipios tienen que renovar sus planes de desarrollo. Lima tenemos que conocer este plan porque tenemos que buscar que se ajuste a los tiempos y que se cumplan estas promesas o estos intentos técnicos, ¿no? Así es que ya dependerá de todos nosotros. Seguro. El futuro de nuestra ciudad, que finalmente también es el nuestro. Ricardo Boll, siempre interesantísimo el tema. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, y esa era la reacción que quería hacer respecto a este cambio climático. Y así llegué a escuchar a Ricardo Boll, este asesor científico de este programa que es un matinal, entiendo yo, ¿cierto? Va en la mañana nativa, y que nos ha explicado el crecimiento de Lima, que puede ser copiado y puede responder a las mismas problemáticas que tienen otras ciudades. Yo pienso que Santiago tiene las mismas problemáticas. Grandes traslados, como hemos solucionado en algunas otras ciudades, y las respuestas pueden darle a distintos países, ¿cierto? Recordemos el crecimiento que tuvo Curitiba en su desarrollo de su plan de transporte, Bogotá, Bogotá, nosotros el Transantiago, cómo se han ido desarrollando también en Lima. Tenemos los mismos problemas, ¿eh? Nos va a afectar el problema climático, el problema de migraciones, la pobreza, el aumento del valor de los terrenos. Así que un gusto ver, sí, cada día aprendemos más. Gracias por su comentario, gracias por comentar. Tratamos de contestar todo lo que se puede. También hacemos otras actividades, no nos dedicamos solo a esto. Y estamos en vacaciones muy interesados de poder ver qué sucede en nuestros países. Así que un saludo a los amigos que nos ven, que tengan una buena tarde, un buen día y una buena noche. Soy Ricardo Lovera. No olviden compartir. Estamos en TikTok y en el podcast. Muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.